Hola, bienvenido mis amados hermanos, amigo que nos ves a través de esta transmisión. Dios te continúe bendiciendo. Gloria a Dios por esta nueva oportunidad que tenemos para estar compartiendo el mensaje del Evangelio. Y doy gracias a Dios por cada persona que está detrás de estos medios para recibir el mensaje, el consejo de Dios. Así que voy a pedirle que vayamos a la palabra del Señor en este mismo momento. Y vamos a leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32 inicialmente, pero vamos a hacer un estudio acerca de este pasaje. Y realmente va a ser un estudio corto, pero yo sé que Dios va a hablar a nuestras vidas porque es un tema interesante el que vamos a ver. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Quiero que por favor se una conmigo en esta oración y vamos a pedirle a Dios que hable en nuestras vidas, que esta oportunidad sirva para que el Señor sea revelando en nuestros corazones seguramente algo que necesitamos cambiar. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por esta palabra, Señor. Gracias porque muchas personas tuvieron que ver con tu ministerio, Señor Jesús. Y tú tocaste con tantas personas a las cuales tú ministraste, a las cuales, Señor, tú bendijiste con un milagro, Señor, con una sanidad, con una liberación, dándole vista a los ciegos, Señor, el oído a los sordos, Señor, pero también trajiste libertad a los corazones de cada persona. Y te damos gracias porque tu palabra, Señor, trae libertad a nuestras vidas. Te damos muchas gracias por las personas que están detrás de esta pantalla, Señor, viendo este mensaje. Tú conoces el corazón de cada uno de ellos y sabes la necesidad en particular de cada uno de nosotros. Por eso oramos que seas tú con tu Santo Espíritu trayendo a nuestros corazones esa palabra que cada uno de nosotros necesita. Padre precioso, te doy gracias por esta bendición, por esta oportunidad que nos das una vez más de poder venir delante de ti e invocar tu nombre y tu presencia en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, es interesante ver que en esta oportunidad Jesús se está dirigiendo a sus mismos conciudadanos, porque la Escritura dice que Él estaba hablando a los judíos que habían creído en Él. Y dice en el versículo 31 que dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, y vea el verbo que dice ahí, permanecer. Y les dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, qué interesante que nosotros vemos en esta palabra que el Señor quiere hacer discípulos. Y eso fue lo que Jesús mandó cuando enseñó el Evangelio a sus discípulos. Y Él les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen este Evangelio a toda criatura. Dice: vayan y enséñenles que guarden todas estas palabras que yo les he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque el Señor quiere que esta palabra permanezca en los corazones. Porque la palabra de Dios es la que va a darnos vida y vida abundante. Y en esta oportunidad quiero compartir un tema muy corto. Y le he puesto por título: la verdad te hará libre. Y dice la Escritura que el Señor le está hablando a los judíos y les dice que si ellos permanecen en la palabra que Él les acaba de enseñar, que Él les acaba de dar, van a vivir en libertad. Entonces, vamos a tocar 3 puntos en este corto mensaje que nos van a ayudar a entender un poco acerca de lo que el Señor Jesús quiso dar con esta enseñanza. Y el primer punto es permanecer en el Señor. Y ese permanecer en el Señor es guardar la palabra del Señor, ponerla en práctica, vivirla en sus corazones. Ahora, cuando nosotros miramos a cada una de las palabras dadas por el Señor Jesús, es interesante ver que las promesas del Señor están condicionadas. Y el Señor nos enseña, por ejemplo, en este versículo 31, donde dice: si permanecieres en mi palabra. Y les dice, ¿qué pasa si ellos permanecen? Dice: seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, qué interesante que Jesús está hablando precisamente a sus discípulos. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, dice que Él está hablando a sus discípulos. Y en el momento que Él está compartiendo con ellos, Él les dice que ellos deben permanecer en la palabra del Señor para que cuando ellos oren a Dios y pidan cualquier cosa, el Señor o el Padre les dé la respuesta a sus oraciones. Vean lo que dice el versículo 7.
si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vea, tremenda promesa la que el Señor Jesús le está dando a sus discípulos. Pero recalquémosla de nuevo. Si permanecieres en mí, ¿a quién se refiere? A permanecer en Cristo. Y mis palabras permanecen en vosotros. O sea, debían guardar la palabra en sus corazones. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, qué interesante es que la Biblia nos enseña que cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios y venimos y la oímos con atención y la ponemos por obra, entonces dice la palabra que las bendiciones del Señor van a venir a nuestras vidas y nos alcanzarán. No es necesario estar corriendo detrás de las bendiciones, porque la Biblia nos enseña que busquemos primeramente el reino de Dios y todas esas bendiciones, o que nosotros llamamos añadiduras, vendrán como un resultado de ¿qué? De poner en práctica la palabra, de guardarla en nuestro corazón y de permanecer fieles al Señor. Porque hay bendición en ser fieles. La Biblia nos enseña que el resultado de la obediencia es la bendición. Así que si nosotros estamos firmes y fieles a la palabra del Señor, siempre vamos a vivir en bendición en el nombre de Jesús. Y Jesús está hablando con los judíos que habían creído en Él. Pero curiosamente, en medio de esta conversación, la palabra del Señor no estaba calando en los corazones de ellos. Y no estaba llegando a las vidas de ellos porque ellos conocían la vida de Jesús. Ellos sabían el pasado de Él. Incluso sabían que Jesús venía de una familia muy pobre. Que su padre era un carpintero y conocían quién era la mamá de Jesús. Entonces, de tal manera que cuando Él empieza la conversación con ellos, las palabras del Señor Jesús no hallaban cabida en los corazones de ellos. Y en medio de esta conversación es interesante ver cómo dice que Jesús entonces dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora note el versículo 32, que hay otro verbo al comenzar este versículo, y dice: y conoceréis la verdad. Él no les dijo: y ustedes verán la verdad, o sabrán de la verdad, sino les dijo: y conocerán la verdad, o conoceréis la verdad. Eso significa que la verdad es alguien. Y la Biblia precisamente nos enseña esto, que la verdad tiene nombre propio. El Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6, dice que Jesús se le presentó a sus discípulos y les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. O sea que la verdad tiene nombre propio, se llama Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Y cuando Jesús está hablando con los judíos, les dice primeramente que permanezcan en Él. Pero en segundo lugar, Jesús le está diciendo a los judíos que ellos van a ser libres. La verdad, dice, los hará libres. ¿Y quién es la verdad? La verdad, ya lo dije, se llama Jesucristo. Porque cuando Jesucristo viene a nuestras vidas, se trae libertad realmente en nuestros corazones. Pero es necesario que permanezcamos en la palabra. Y cuando estamos leyendo ahí en Juan 15, nos encontramos que Jesús es la vid. Es como decir, es el tronco. Y dice: y vosotros sois los pámpanos. Y que los pámpanos representan las ramas que están pegadas a ese tronco. Y así que si nosotros en la vida natural vemos que a un árbol le quitamos una rama, ¿qué pasa con esa rama? Se va a secar. No va a poder permanecer verde. ¿Por qué? Porque ya fue desprendida del árbol, del tronco. Así pasa con nosotros. No podemos desprendernos del Señor Jesús porque Él es el que nos da vida. Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Y el Señor quiere que cada uno de nosotros, como pámpanos o como ramas, demos fruto y que ese fruto permanezca. Y eso es lo que la palabra nos está enseñando. Pero sigamos acá en el contexto de lo que estamos viendo. Dice que siguió la conversación con cada uno de los judíos que habían creído en Él. Inmediatamente dice que ellos, al escuchar estas palabras, se quedan pensando. Dice: pero ¿por qué tú nos dices que vamos a ser libres? Nosotros somos linaje de Abraham. Vea lo que dice el versículo 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ellos no podían comprender estas palabras. Pero el versículo 34 dice que Jesús respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Sabía una cosa, querido amigo que está tal vez por primera vez, amigo suscriptor? Cuando nosotros estamos viviendo en una vida de pecado, estamos siendo esclavos del pecado.
Y eso no significa vivir en libertad. Hay gente que piensa que puede vivir a sus anchas, dice, estoy viviendo la vida que me merezco, estoy viviendo a todo dar, porque creen que están haciendo y deshaciendo. Eso no es vivir en libertad, eso es ser esclavo del pecado. Y la Biblia nos enseña que el Señor quiere hacernos libres, quiere libertarte, quiere traer libertad a tu corazón. Precisamente no hay nada más lindo, no hay nada más hermoso que uno permitir que realmente la palabra de Dios sea orando en nuestros corazones y estemos en obediencia al Señor, viviendo una vida santa. No hay nada más lindo y hermoso que uno cada día pueda levantarse en la mañana y pueda abrir sus ojos y mirar hacia alrededor, mirar el sol, mirar las plantas, mirar cómo Dios en su misericordia nos da el aire que respiramos, podemos mover, podemos reírnos, podemos hacer tantas cosas y sentirnos con esa libertad en nuestro corazón de que no hay nada de que nos sentamos culpables, porque Él nos perdonó y porque realmente ahora Él es el Señor en nuestros corazones. Y qué lindo es permanecer en la palabra, porque Él nos promete que si estamos permaneciendo en Él y guardando su palabra en nuestros corazones, vamos a vivir una vida bendecida. Creo que esto es interesante que lo tomes para tu corazón. Toma esta palabra, porque Dios quiere bendecirnos abundantemente. Ahora me llama la atención que Jesús, casi que de manera sarcástica, le está hablando a ellos. Y les dice a estos hombres, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Pero en este momento Jesús no les está hablando realmente del mismo Padre, sino de otro Padre. Ya vamos a ver quién es. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Ay, mira, se le metieron al rancho al Señor. ¿Y por qué digo que se le metieron al rancho? Porque cuando nosotros vivimos durante mucho tiempo en cierto lugar, las personas nos conocen. Y ellos no fueron a la sesión. Los judíos sabían de dónde venía Jesús. Sabían que era hijo de un carpintero y que su madre era María. Pero también conocían la historia de que María había quedado embarazada de una manera extraña, a tal punto de que fueron tan atrevidos que le dijeron al Señor, nosotros no somos hijos de fornicación como usted. Nosotros sí tenemos un padre. Por eso digo que se le metieron al rancho al Señor Jesús. Y mire lo que dice acá. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Ellos creían que su padre era Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ahora, en el versículo 43 dice que el Señor les dijo estas preguntas. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Las palabras del Señor no podían hallar cabida en los corazones de ellos. La gente que está apartada del Señor no quiere acercarse al Señor. ¿Por qué? Porque se siente confrontado con la realidad y no quiere cambiar y no quiere dejar su vida de mundanalidad. Pero qué interesante es que el llamado que el Señor les hace es, vengan y sean mis discípulos, permanezcan en la palabra y ustedes serán verdaderamente libres, porque la verdad del Señor nos hará libres. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, que la verdad nos hará libres. Y dice la Escritura que Jesús les habló y los confrontó, sin embargo ellos se le quisieron meter por otro lado al Señor. Y le dice, ¿ustedes realmente creen que son hijos de Dios? ¿Creen que son descendientes de Abraham? Realmente Jesús les dice, yo creo que sí, ustedes son descendientes de Abraham. Pero ustedes no están intentando hacer las mismas obras que Abraham hizo, porque están intentando matarme, porque las palabras que yo les digo no hayan cabida en sus corazones. Y vea esta palabra tan dura que él les suelta acá en el versículo 44. Jesús les dice a ellos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre
de mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? El diablo. De manera que si tú hablas mentiras, estás siendo hijo ¿de quién? No de Dios, sino del diablo. Así que tienes que tomar una decisión. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Pero no puedes seguir en esa vida de duplicidad, porque Dios quiere que cambies tu manera de vivir, porque la verdad de Dios te hará libre, y la verdad es Cristo, y Cristo quiere hacerte libre, quiere romper esa atadura en tu corazón, quiere romper esa atadura en tu vida. Entonces, qué interesante que nosotros al ver esta palabra podemos darnos cuenta que Dios realmente quiere un cambio en nuestros corazones. Así que doy gracias a Dios por esta palabra que Él ha puesto en nuestras vidas, por esta palabra que Él nos está dando en esta oportunidad, porque Dios quiere traer libertad a tu corazón, a tu vida, y que hoy tomes una decisión de agradar al Señor, porque Jesús es el único camino para llegar al Padre. Jesús es el único en el que hay salvación. Ninguna religión ofrece salvación. La salvación está en Jesucristo, no en una religión. Así que, mi querido amigo, que tal vez nos ves por primera vez, quiero invitarle que invite a Cristo a su corazón, que le permita al Señor ser el Dios de su vida, que le permita a Cristo gobernar en su corazón, que Él pueda establecer su reino en su vida, como dice la palabra de Dios. Venga a tu reino, que Él establezca su señorío en su vida, en su hogar, en su familia. Es el tiempo de salvación. Esta es la oportunidad que Dios está dando a tu vida para que tú le abras las puertas de tu corazón. Pues Jesús dijo: he aquí yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Así que dígale: Señor Jesús, yo te doy gracias en esta hora por esta palabra. Gracias porque tu palabra dice que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y esa verdad eres tú, mi amado Señor Jesús. Gracias porque deseo conocerte. Por eso en esta hora yo te invito a que vengas a mi corazón, Señor Jesús. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y eso significa que te entrego el control de mi vida, Señor. Toma el control de mis pensamientos, de mis palabras, de mis acciones. Quiero que seas el Señor de mi vida, de mi hogar, de mi familia. Te doy muchas gracias por esta palabra que has puesto, que has traído en esta hora a mi corazón a través de este mensaje. Te doy a ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén. Y bien, mis amados suscriptores, deseo que el Señor les continúe bendiciendo rica y sobreabundantemente.